Bienvenidos, mi nombre es Andrea Quintana y con motivo a los diferentes escenarios que se presentan con la liquidación del sueldo anual complementario producto de la pandemia en nuestro país, desde la redacción fiscal de Thomson Reuters gestionamos la realización de este tutorial en donde la contadora Mirtu Serpater nos cuenta sobre los principales puntos a tener en consideración para la próxima liquidación. Hola, nos encontramos en esta oportunidad para ver los tips importantes de la liquidación del sueldo anual complementario, pero sobre todo en tiempos de cuarentena. En consecuencia, vamos a observar que dentro de la ley de contrato de trabajo encontramos que en el artículo 122 de la ley se refiere a que el aguinaldo es igual al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en junio y en diciembre. Por lo tanto, vamos a tener dos cuotas de sueldo anual complementario. Una va a ser dentro del primer semestre, abarcando los meses de enero a junio, y la segunda cuota abarca los meses de julio a diciembre. Y cuando nos referimos a la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto, implica que para poder obtener el aguinaldo de un semestre, debo imputar a cada mes del semestre conceptos remunerativos, ya sean fijos, variables, principales, complementarios, abonados en pesos o en especie, pero siempre pensando en el devengado, independientemente de la fecha en que estos conceptos hayan sido abonados. Y la fórmula normal para obtener el aguinaldo del semestre es aplicar a esa mejor remuneración mensual devengada el 50%. La ley no requiere que esa mayor remuneración sea la normal y habitual, pero sí que se trate de una remuneración mensual. Y el aguinaldo solo será adquirido cuando sea adquirida la retribución principal. Es decir, que si no hay retribución principal, no habrá aguinaldo. Y en cuanto a la proporcionalidad del aguinaldo, se refiere a periodos retribuidos con independencia de que haya habido una efectiva prestación laboral, de modo que SAC o sueldo anual complementario solo será adquirido cuando lo sea, como dijimos recién, la retribución principal. ¿Qué rubro voy a computar para calcularlo? Es decir, ¿cuál va a ser la base de cálculo? Y justamente deberé computar todas estas remuneraciones principales como complementarias, fijas, variables devengadas, en dinero o en especie. Y si son en especie, se valorizan a este fin en el momento, por supuesto, de haber sido devengadas. Dentro de estos ítems encontramos como ejemplos enunciativos el salario básico, los adicionales convencionales, a cuenta futuros aumentos, el incremento voluntario del decreto 14/2020, los feriados no trabajados, los feriados trabajados, las comisiones, los viáticos sin comprobante, las remuneraciones en especie como casa, habitación, comida, uso de automóvil con carácter salarial y que hayan sido otorgados en forma mensual, bonificaciones adicionales, propinas habituales y no prohibidas, premios, gratificaciones, los salarios por enfermedad, es decir, las licencias por enfermedad, la licencia anual ordinaria, las licencias legales
Y otros ejemplos, recordemos que siempre todos los conceptos remunerativos son simplemente enunciaciones, ¿sí? Entonces, estos van a formar parte de la base de cálculo del aguinaldo. ¿Cómo voy a proceder para calcularlo? Si el empleado trabajó durante todo el semestre, voy a aplicar la fórmula general, es decir, tomar la mejor remuneración devengada de ese semestre por el 50%. Y si el empleado trabajó o no trabajó el semestre completo, también voy a tomar esa mejor remuneración mensual devengada al 50%, pero lo voy a proporcionar en función a los días del semestre que sí trabajó, que están devengados. Por lo tanto, ese 50% lo voy a multiplicar por los días del semestre devengados y lo voy a dividir por 180 días del semestre. Para el caso que haya el empleado trabajado menos de un mes al momento de calcular el aguinaldo, voy a tomar esa remuneración devengada, que va a ser proporcional al tiempo laborado, y lo voy a dividir por 12 o lo voy a multiplicar por 8,33%. Lo que sí, el empleador debe adoptar una de las siguientes reglas. La primera regla tiene que ver con pensar que el año tiene 360 días, el mes 30 días aún en febrero y el semestre 180. La segunda opción es pensar y tomar para los cálculos que el año tiene 365 días, el mes, los días reales de cada uno de los meses. El primer semestre cuenta con 181 días y el segundo semestre con 184 días. Es decir, elijo la regla 1 o la regla 2 y la mantengo a lo largo del tiempo a efectos de ver justamente cuáles son los días devengados del semestre y cuántos días contiene el semestre o el mes o el año. Respecto a las épocas de pago, de acuerdo al artículo 122 de la ley, que fue sustituido por la ley 27.073 en el 2015, este SAC debe ser abonado en 2 cuotas, siendo la primera con vencimiento el 30 de junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre de cada año. Al modificar la fecha de vencimiento del segundo SAC, que debe ser abonado hasta el 18 de diciembre, siendo, si suponemos que este día es feriado o inhábil, se deberá abonar el día anterior hábil. Y justamente el 18 de diciembre no conocemos el devengado de todo el mes, por eso se le permite al empleador calcular aproximadamente a cuánto ascenderá los conceptos devengados del mes de diciembre y en función a ello determinar el aguinaldo. Por supuesto que puede surgir una diferencia que se salva en el recibo de haberes de la liquidación del mes. ¿Por qué? Porque el 18 de diciembre vamos a hacer un recibo de pago por el aguinaldo con todo el contenido del artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, con toda la forma legal, pero por supuesto, a fin de diciembre debo confeccionar el recibo de haberes del mes de diciembre, para lo cual si existe alguna diferencia porque yo pagué
más aguinaldo o menos aguinaldo de lo que correspondía, lo voy a ajustar en ese recibo de pago del mes de diciembre, sumando o restando de acuerdo al signo de ese ajuste. Ahora me gustaría ver qué pasa, cómo es el tema del SAC en la licencia por maternidad y en la situación de excedencia. Si bien la liquidación del SAC tiene muchas particularidades, yo tomé este caso de la licencia por maternidad y situación de excedencia en particular. Y en el caso de la licencia por maternidad, si bien este es un tiempo que está considerado como tiempo de servicio, al no existir pago de remuneraciones, el SAC debe proporcionarse en función al tiempo que trabajó la mujer. Y durante esa licencia por maternidad, si el empleador está incorporado al SUAF, que es el Sistema Único de Asignaciones Familiares, ANSES le depositará a la empleada la licencia por maternidad en el concepto de asignación familiar. Es decir, ANSES deposita la asignación familiar que corresponde a esa licencia por maternidad. El que otorga la licencia por maternidad es el empleador y el que paga la asignación familiar, en este caso, es el SUAF. Veamos un ejemplo de licencia por maternidad en donde la empleada está en una situación activa desde un 1 de enero del 2018 hasta el 31 de marzo del 2018 y a partir del 1 de abril inició su licencia por maternidad, la que finalizó el 30 de junio del 2018. Por lo tanto, yo ya sé que durante la licencia por maternidad, durante abril, mayo y junio, no hay remuneración. En consecuencia, por esos 3 meses no habrá aguinaldo. Por lo tanto, voy a buscar la mejor remuneración mensual de vengada en los periodos enero, febrero y marzo, estaba activa, y la mayor de estos 3 periodos es de 20.000 pesos. Por lo tanto, acá voy a tener que aplicar la fórmula, digamos, proporcional, es decir, la mejor remuneración de los 3 meses trabajados es 20.000, le aplico el 50% y luego lo multiplico por los 90 días donde estuvo activa y lo divido por 180. Es decir, estoy tomando la primera situación en cuanto a que para mí el año es de 360 días, el semestre 180 y cada mes 30 días. Entonces, aquí vemos que tenemos un SAC que va a ser el resultado de los 3 meses laborados, porque, vuelvo a repetir, no hay remuneración cuando la empleada goza esa licencia por maternidad. En el caso de la situación de excedencia, son supuestos que no genera un derecho al cobro de remuneración, corresponderá efectuar el pago del aguinaldo solo en proporción al tiempo trabajado, entendiendo que estas situaciones no se computan como tiempo trabajado. Es decir, que esta situación de excedencia, que es una solicitud que puede hacer la mujer cuando termina la licencia por maternidad, no lo voy a computar como un tiempo trabajado. Vayamos al ejemplo y fijémonos que esta es una empleada que cuando finaliza su licencia por maternidad se acoge al periodo de excedencia. Este
periodo de excedencia se inicia un 1 de enero y concluye un 31 de marzo. Y en abril la empleada se reintegra al puesto de trabajo. Entonces, los meses que trabajó resultan ser abril, mayo y junio. Y la mayor remuneración mensual devengada en esos 3 meses resulta ser pesos 30.000. Esa va a ser la base de cálculo a la cual le aplico el 50% y nuevamente multiplico por los días devengados de esa situación, de esos días de situación de excedencia, y lo divido por 180. Es decir, nuevamente voy a obtener un aguinaldo en proporción a los días en que estuvo activa trabajando. Durante este periodo de excedencia, la empleada no percibe asignaciones familiares por parte del ANSES y el empleador tampoco abona la remuneración. La tercera situación que se puede plantear es que en un mismo semestre tengamos licencia por maternidad y situación de excedencia. Supongamos que inicia la licencia por maternidad el 1 de enero hasta el 31 de marzo y solicita a su empleador, antes de finalizar la licencia por maternidad, solicita la situación de excedencia por no menos de 3 meses. Y entonces la comienza en abril y la finaliza al 30 de junio. Si observamos todo este semestre, desde enero hasta el 30 de junio, no estuvo activa la empleada, no trabajó y en consecuencia no le va a corresponder percibir un primer SAC de este año, que en este caso es el 2018. Como les dije, hay muchas situaciones o particularidades del aguinaldo, pero nos enfocamos a este tipo de licencias y obviamente teniendo en cuenta el COVID-19, teniendo en cuenta la cuarentena, lo que quisiera ver es cuáles son las posibilidades de pago del aguinaldo en estos tiempos. Entonces, las preguntas serían: ¿se abonará el primer SAC 2020 en junio? ¿Habrá un ATP para subsidiar el aguinaldo? Es decir, el programa de atención al trabajo y a la producción contemplará, además de el salario complementario para beneficiar, digamos, a los empleadores y que los empleados no dejen de percibir un 50% de su salario neto. El ATP contemplará también el pago del aguinaldo, además del 50% del salario. Se podrá negociar que esto se abone en cuotas. Para contestar estas preguntas, lo primero que debemos comentar es que desde el gobierno están comentando ATP no se va a abrir como para incorporar también el subsidio del aguinaldo. Por el otro lado, tenemos en claro que las pymes, y por la ley de pymes, la 24.467 del año 95, en su artículo 91 contempla que los convenios colectivos de trabajo pueden disponer el fraccionamiento de los periodos de pago del SAC siempre que no excedan los 3 periodos en el año. Es decir, que solo las pequeñas empresas, y siempre que así lo establezcan los convenios colectivos, pueden dividir el aguinaldo en 3 cuotas en lugar de 2. Ejemplo de ello puede ser el convenio colectivo 389
de gastronómicos, rama hoteles, restaurantes, donde el aguinaldo se puede abonar hasta en 3 periodos o épocas del año calendario. Cada período se comprenderá por un cuatrimestre y el sistema adoptado deberá ser anunciado por el empleador dentro del primer trimestre de cada año, es decir, comunicarle a los empleados que el aguinaldo se abonará en 3 periodos. Por supuesto, el último periodo no puede pagarse más allá del 18 de diciembre de cada año. ¿Quiénes son las empresas pymes? Las que resultan en cuanto a la facturación, las que resultan de la resolución de la CEPYME de la 563/2019, es decir, teniendo en cuenta las distintas categorías de las pymes y los distintos sectores de actividad. Y en función a las categorías y a los distintos sectores de la actividad, se podría fraccionar el aguinaldo quizás en más de esas 3 cuotas que habíamos comentado recién. Por ejemplo, si se trata de una microempresa, nos basamos en comercio. Una microempresa que factura hasta 29.740.000 pesos. Podría tener la posibilidad de pagar el aguinaldo en 6 cuotas. Entonces, este primer aguinaldo, ¿no es cierto?, sería el último día de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Por supuesto que el último debe ser abonado hasta el 18 de diciembre. Así, si es categoría pequeña, lo podrá fraccionar en 5 cuotas. Mediana tramo 1, 4, mediana tramo 2, 3 y las grandes empresas en 2 cuotas, o sea que nos quedaría el primer SAC en junio y en julio. Pero ¿qué sucede? Para lograr esto, por supuesto, debe modificarse la ley del contrato de trabajo a través del Congreso y por el otro lado tienen que ponerse de acuerdo los sindicatos o entidades gremiales con personería justamente gremial y las cámaras empresariales. Para finalizar, me gustaría ver qué sucede con el aguinaldo en las situaciones de suspensiones del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, ateniéndonos al decreto 329 y al 487 del año 2020, sabemos que está prohibido suspender personal por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo. Es decir, que estas prohibiciones están desde el 31 de marzo al 29 de mayo y desde el 30 de mayo al 28 de julio. Pero quedó exceptuado de esta prohibición suspender personal en los términos del artículo 223 bis de la ley. Entonces, supongamos un empleado que cuenta con algunos periodos en donde trabajó y otros periodos con suspensiones, los términos del 223 bis. ¿Cómo voy a calcular el aguinaldo? Primero vamos a tener presente que el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo es una prestación no remunerativa en dinero que se entrega en compensación por suspensiones de la prestación laboral. ¿Y cómo voy a calcular el aguinaldo? Observando los primeros 6 meses del 2020, en este cuadro tenemos los días trabajados, considerando que todos los meses cuentan con 30 días, los días en que la cantidad de días que se los suspende por la aplicación del artículo 223 bis
la remuneración para los días trabajados y la prestación no remunerativa para los días en que el empleado fue suspendido. Para el caso de que hubiese sido suspendido, esa prestación no remunerativa es del 80% del salario bruto que le hubiere correspondido. Es decir, que hay una disminución de un 20%. En enero trabajó 30 días, percibió la remuneración bruta de 88,000 pesos. En febrero también por 30 días, 88,000. En marzo por 30 días, 88,000 pesos. En abril trabaja 10 días y 20 le aplican la suspensión del 223 bis. Por los 10 días trabajados, le correspondió una remuneración de 29.333,33 pesos. Y en abril se lo suspende 20 días, como mencioné, por el 223 bis, y por esos 20 días de suspensión va a percibir una prestación no remunerativa de 46.933,33 pesos. En mayo sigue suspendido los 30 días. En consecuencia, lo que va a percibir de prestación no remunerativa son 70.400 pesos. Y en junio también se lo suspende 30 días y nuevamente tendrá una prestación no remunerativa de 70.400 pesos. Y esto suponiendo, sí, que no le corresponda el beneficio del ATP del salario complementario. Acá no está en juego el salario complementario. Entonces vamos a tener que obtener un SAC por los días trabajados en proporción a esos días trabajados, que está definido aquí con el color, las flechas naranjas. En ese caso, voy a determinar el primer SAC por esos días trabajados, tomando la mejor remuneración de la columna de las remuneraciones, de esas 4, la mayor es 88,000 pesos, multiplicaré por 0,50 y por los días trabajados, 30 días de enero, 30 de febrero, 30 de marzo y 10 días de abril, tengo en total 100 días trabajados, dividido 180. Con lo cual, para el SAC por esos días trabajados será de 24.444,44 pesos y obviamente tendrá carácter remunerativo. Ahora bien, para calcular el SAC sobre estas prestaciones no remunerativas, voy a ir a las líneas negras, es decir, que voy a basarme en los 3 meses de abril, mayo y junio, donde se le pagó esta prestación no remunerativa y el empleado no prestó servicios. Y por supuesto voy a elegir la mayor, que es de 70.400 pesos, al cual le aplicaré el 50% y sumaré los días en que estuvo suspendido, que tengo 20 días de abril, 30 días de mayo y 30 días de junio. En total tenemos 30 y 30, 60, 80 días, perdón, acá yo puse 70, son 80 días, por lo tanto los 70.400 por el 50% lo tendré que multiplicar por 80 y dividirlo por 180, perdón, que ahí en vez de 70 días tengo que tomar 80. Y por supuesto, el SAC que obtenga tendrá carácter de no remunerativo. Pero
la suma de los dos, del remunerativo y del no remunerativo, será el SAC total que percibirá el empleado. Una parte con carácter remunerativo y otra de carácter no remunerativo. De esta manera es como creemos conveniente que se realice esta liquidación del aguinaldo, a pesar de que por el momento no hay más normativas que las de la ley de contrato de trabajo y el tema de las pymes en los convenios colectivos de trabajo. En consecuencia, o bien estaremos a la espera de que se incorpore el pago del aguinaldo en el ATP o que se pueda negociar pagarlo en cuotas. Y principalmente estamos a la espera de saber si se van a poder pagar los salarios en principio. Y también tenemos entendido que los beneficios del ATP van a tener otro rumbo porque se van a regionalizar en función también a las empresas esenciales que ya están trabajando y a aquellas empresas que todavía no pueden ingresar al mercado y por lo tanto por el momento tienen ingresos ceros. O sea que va a haber un redireccionamiento de el beneficio del salario complementario del ATP. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado.